Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Posgrado en Voz Propia, el podcast de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Temuco. Estamos muy contentos de volver con una nueva temporada de conversaciones porque la primera temporada fue dedicada a los programas de doctorado de nuestra Universidad Católica de Temuco y ahora nos enfocamos en los programas de magíster para poder conocer las líneas de investigación, acreditación, entre otras cualidades. También pueden encontrarnos a través de Radio UCT, a través de nuestro Spotify y por supuesto en TV UCT, disponible en el canal 50 por Temuco y Padre Las Casas y por supuesto para todo el mundo en tvuct.cl. Si es que estás interesado también en continuar con tus estudios, puedes ingresar a la página de posgrado.uct.cl para poder conocer la oferta de programas de doctorado y de magíster que ofrece nuestra casa de estudios. El día de hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales. Por una parte tenemos a la doctora Solange Cárcamo Landeros, académica del Departamento de Trabajo Social y directora del Magíster en Estudios Interculturales, el magíster que vamos a conversar hoy. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, buenos días. La doctora es investigadora del Núcleo de Estudios Interétnicos e Interculturales y referente en enfoques interculturales críticos, descolonizadores y situados en territorios diversos. Y por otra parte, me encuentro con Carolina Alvear, estudiante del Magíster en Estudios Interculturales. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muchas gracias. Carolina es estudiante del Magíster en Estudios Interculturales, docente del Departamento de Psicología, donde imparte asignaturas vinculadas a interculturalidad crítica, proyectos psicosociales y vinculación con el medio, también feminismos y subjetividades. Trabaja también como investigadora en dos proyectos acerca de salud sexual y reproductiva, uno en la Universidad de la Frontera y otro en la Universidad Diego Portales, donde incorporó conocimientos y diseños metodológicos desde epistemologías críticas y feministas. También ha estado participando como personal técnico y últimamente como becaria de un proyecto Fondesit regular, que dirige la doctora Gloria Mora Guerrero, acerca de cuidado y ruralidad, lo cual se vincula a su línea de estudios. Y finalmente realizó una pasantía FOBI 2025 con el director Ricardo Salas, el director del posgrado en estudios del doctorado en estudios interculturales de la Universidad Autónoma de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. ¿Cómo están, chicas? Un gusto tenerlas también acá en nuestro podcast. Quisiera partir con la doctora Solange Landeros, preguntándole en este caso, como directora del Magíster, ¿cómo describiría la relevancia de contar con un programa académico que articula la interculturalidad desde sus dimensiones contextual, histórica y lingüísticas? ¿Qué distingue de este magíster dentro de la oferta nacional? ¿Por qué es único? Bueno, gracias por la presentación. Son varios los aspectos que uno podría destacar, pero fundamentalmente quisiera comenzar señalando de que vivimos en un mundo globalizado en donde surge como respuesta necesaria y urgente hacernos cargo de gestionar la diversidad cultural. Y en ese sentido, la interculturalidad viene a satisfacer esa necesidad que tenemos hoy en día de poder transformar las relaciones que son desiguales entre personas que provienen de distintas culturas, entre pueblos, entre comunidades diversas, transformar esa desigualdad en una riqueza y ver cómo desde las distintas perspectivas de vida, de los territorios de vida, cada uno puede contribuir, ¿cierto?, al desarrollo de las sociedades. En ese sentido, este magíster quiere hacer una contribución desde la investigación científica social situada, ¿cierto?, y en el sentido de poder aportar a la comprensión de las diversas relaciones interculturales y comprender las conflictividades que vivimos cotidianamente. Y para ello, entonces, yo destacaría que trabajamos tres grandes líneas o áreas de profundización. Una que es denominada la interculturalidad en contexto, en donde justamente nos hacemos cargo de esas desigualdades que va generando un mundo hiperconectado, globalizado, que tiende a uniformar. Y en ese sentido nosotros destacamos la articulación a través del diálogo como una posibilidad importante
para hacer frente a la violencia y también a esa diversidad de conflictos que son propios de las sociedades donde conviven personas y grupos distintos. Por otro lado, también tenemos otra línea que tiene que ver con memorias, con historias y prácticas en espacios fronterizos. Y allí lo que nos interesa destacar es que para hacernos cargo del presente necesitamos ir al pasado, reconocer ese pasado, esas historias, esas memorias, fundamentalmente aquellas que han sido silenciadas, y ese reconocimiento nos va a permitir vivir ese presente y proyectarnos hacia el futuro, hacia algo distinto, ¿ya? Y por último tenemos otra línea que es muy importante y que es como plataforma, digamos, para articular toda esta diversidad, que tiene que ver con la sociolingüística, la diversidad lingüística, la mediación y los procesos de comunicación, ¿ya? Y ahí nos interesa fundamentalmente problematizar críticamente cómo esta comunicación que desarrollamos en esta sociedad globalizada nos ayuda o no con este ideario que tenemos, este horizonte que llamamos la interculturalidad crítica, que es una interculturalidad descolonizadora. Eso podría como destacar. Entonces son dos ámbitos importantes que trabajamos a través de la investigación: generar conocimiento, pero a la vez una actitud ético-política muy importante ligada a la transformación, ¿ya? La investigación que nosotros desarrollamos no es cualquier investigación, es una investigación social, si bien reconocemos la diversidad de enfoques y perspectivas epistemológicas que pueden haber, pero fundamentalmente destacamos lo cualitativo y lo sociocrítico, en el sentido de que buscamos esa transformación social, buscamos superar desigualdades. Hasta ahí lo dejaría por ahora. No sé si quedó más o menos claro la idea en general. Sí, quedó perfectamente claro. Es un programa igual bien pertinente con el territorio. Me imagino que son varias las disciplinas que se conjugan en este programa. Son antropólogos, sociólogos. ¿Cuál es esta variedad también que han recibido? Justamente en estas tres líneas que mencionaba, confluyen diversas disciplinas, diversos investigadores e investigadoras que tienen distintas líneas de trabajo. Es una rica diversidad, y esa diversidad hace justamente que nosotros podamos hacernos cargo de la complejidad de los problemas y de las conflictividades interculturales, ¿ya? Entonces, esa mirada que aportan distintos investigadores e investigadoras nos hace situarnos y situar los estudios interculturales en el campo de la interdisciplinariedad, pero abierta, muy abierta, con una proyección hacia lo transdisciplinario, en la lógica de reconocer plenamente distintos saberes, distintas prácticas que están vivas en los territorios, desde los territorios. Y en ese sentido, por ejemplo, nos interesa mucho trabajar la cohesión social, pero también una cohesión que no se entienda como uniformar a las comunidades, sino rescatar esa diversidad. Por ejemplo, la diversidad rica del lenguaje del pueblo mapuche, de sus costumbres, la cultura y de otros pueblos que están presentes hoy en día en nuestra región y en nuestro país. Entonces, junto con destacar disciplina, yo hablaría también de que nosotros tratamos de hacernos cargo de esa complejidad que llamamos lo humano, ¿no? Donde confluye, en primer lugar, destacar y reconocer los saberes que vienen del sentido común, de la práctica cotidiana, también los saberes y las perspectivas estéticas que tienen el arte. Por ejemplo, tiene un potencial epistémico importante para nosotros desde la perspectiva del diálogo de saberes, que es la que trabajamos. Y también, por ejemplo, todo lo que son aspectos de la perspectiva religiosa, lo interreligioso, ¿no? Cómo también empieza a jugar un papel importante para nosotros, y obviamente la perspectiva científica. Y en ese sentido también a mí me gustaría destacar que el equipo que conforma este magíster es un equipo que se dedica justamente a trabajar la interculturalidad desde estas distintas dimensiones, con una mirada amplia de apertura, abierta a recibir las inquietudes y la creatividad de los distintos estudiantes, con todos sus conocimientos y los aportes que traen desde sus experiencias previas, ¿no? Tanto de experiencias de vida como experiencias propiamente en el ámbito profesional o académico.
Muchísimas gracias, doctora. Me gustaría pasar ahora con Carolina para preguntarte, porque claro, dentro de lo que hemos conversado, igual la variedad de estudiantes también y de las distintas disciplinas de las cuales provienen estos estudiantes, preguntarte a ti, ¿qué fue lo que te motivó para escoger en este caso el Magíster de Estudios Interculturales y por supuesto qué aspectos hicieron que este programa fuera atractivo para ti? Ya, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que igual se vincula un poco a lo que estaba respondiendo, ¿no es cierto?, la profesora Solange. Y primero yo creo que es el carácter transdisciplinar. Ya, creo que eso es una de las cosas fundamentales que yo destaco o rescato del Magíster en Estudios Interculturales y que luego, ¿no es cierto?, en su propia coherencia debe seguir una línea doctoral. ¿Y por qué? Porque yo principalmente me declaro no investigadora o no profesional o no socióloga, sino que también del campo del activismo. Y claramente desde los activismos feministas, como leías en la presentación. Entonces siempre vamos buscando ciertas alternativas para poder especializarnos y abrirnos campos no solamente dentro del ejercicio de lo que es el activismo, sino que también poder formarnos y llegar a distintas nuevas generaciones dentro de esos mismos procesos formativos. Entonces, de ese mismo lugar, ¿no es cierto?, súper honesta, tengo que especializarme, tengo que decidir continuar mis estudios desde el posgrado, pero también por una necesidad de formalizar, ¿no es cierto?, aquellos conocimientos y saberes cotidianos en que una está desplegada. Y en esa misma línea creo que el MEI da esa alternativa porque presenta una amplia variedad de líneas de investigación, pese a que el programa se sitúa en 3, que fueron las que mencionó la profesora anteriormente, pero también te deja seguir imaginando, indagando, ¿no es cierto?, mucha autogestión, pero una autogestión igual yo creo que es guiada. Ya tampoco se te dice eso así como, ya tú vas a hablar este tema, hazlo solo, sino que también te guían dentro de ese proceso, te van permitiendo buscar más. Si quieres buscar, ¿no es cierto?, y que creo que es uno de los desafíos, nuevas metodologías también, busquemos, investiguemos, revisemos, pero también te da alternativas en eso mismo de seguir formándote o seguir, ¿no es cierto?, buscando nuevos espacios o nuevos horizontes para que te puedas seguir formando y no pierdas esa coherencia con tu vida cotidiana. Y en ese sentido me gustaría sí destacar un concepto teórico, ¿no es cierto?, pero es la praxis. Yo creo que el MEI te lleva a la praxis misma, ¿no es cierto?, que es hacer esta vida ética política dentro del proceso formativo, educativo, académico, ¿ya? ¿Veo en este momento el MEI como un espacio de activismo? Sí lo veo como un espacio de activismo. ¿Por qué? Porque comparto justamente conocimientos y saberes con personas de distintas disciplinas, de distintos ámbitos, pero también yo posicionándome desde donde vengo, ¿ya? Entonces yo creo que eso es una de las cosas por qué elegí el MEI, porque siento que es un espacio donde yo puedo hablar de mi vida ética política, ¿no es cierto?, con calma, con tranquilidad y siempre escuchando y recibiendo nuevos consejos, orientaciones o también debates, pero ¿no es cierto?, de forma necesaria, controversias de forma necesaria. Así que eso, por eso yo creo que elegí al MEI y estoy súper satisfecha. Carolina, vas en segundo año del Magíster. Exactamente, ya en proceso de tesis de grado. Eso, tú decías, bueno, también leíamos en la presentación que tu línea de estudio en este caso va al cuidado y la ruralidad. ¿Cómo también conlleva, porque tú mencionaste el tema del activismo súper potente en tu interés también por este Magíster y por supuesto estos temas también me imagino son de interés también feminista? Cuéntanos un poquito sobre esa línea de investigación. Bueno, específicamente lo del cuidado y la ruralidad nace porque yo hace ya varios años trabajo con la doctora Gloria Mora Guerrero, que ella era académica del magíster y del doctorado en estudios interculturales y por tanto ella me invita a cursarlo. Yo quería estudiar un magíster en salud sexual y reproductiva, casi estudiar obstetricia, pero dije no, soy socióloga, tengo hijos, quizás no es lo más pertinente. Entonces ella me invita y claro, las líneas de su trabajo son los cuidados y la ruralidad, a los cuales yo efectivamente tengo una profunda relación personal, cotidiana, política, tanto desde el ser madre, desde el ser feminista, pero también en todos los espacios en los cuales circulo. Yo soy docente de futuros estudiantes de psicología y hay que generar, ¿no es cierto?, espacios de cuidado en todos los lugares donde nosotros transitamos, ¿ya? Entonces, en esa línea yo trabajo los cuidados en ruralidad desde una lógica situada, también vivo en el campo, mi familia, ¿no es cierto?, también vive en lo rural,
y efectivamente es un tema contingente, ¿no es cierto?, para las políticas públicas actuales de nuestro país, pero más, por ejemplo, para los contextos de ruralidad, donde existe un sistema nacional del cuidado que aún, ¿no es cierto?, no logra abarcar ese tipo de cuerpo mujer, que es necesario también hablar sobre ellos. Entonces, creo que el MEI, ¿no es cierto?, nos logra articular desde ahí para poder salir de forma coherente, situada, pertinente, respetuosa hacia el territorio. Muy interesante, Carolina, y bueno, mucho éxito también en tu proceso de tesis de magíster en este caso. Y me gustaría dirigirme a la directora, preguntarle en este caso sobre interculturalidad y debates contemporáneos. Hoy la interculturalidad se vincula con discusiones actuales sobre memoria, reconocimiento, políticas públicas, como bien mencionaba Carolina, y comunicación en contextos diversos. ¿Cómo prepara el magíster a sus estudiantes para poder abordar estos desafíos desde una mirada crítica? Como bien aquí tenemos un ejemplo bien claro también de esta preparación y, por supuesto, desde una mirada crítica y situada. Sí, bueno, en el magíster justamente no hablamos de cualquier interculturalidad. Hablamos justamente de interculturalidad crítica y descolonizadora. Y en ese sentido, preparamos a los estudiantes para que justamente puedan desarrollar prácticas investigativas que en primer lugar sean reconocedoras de los contextos, de los territorios, de los agentes locales y de sus conocimientos. Desde esa perspectiva nosotros planteamos, entre otras epistemes descolonizadoras, lo que es el diálogo de saberes, que no es la única, pero que ocupa un lugar relevante en el sentido de que buscamos trabajar la horizontalidad, la reciprocidad y la dimensión dialógica profunda del ser humano. En ese sentido, la reflexión ético-política, como decía Carolina, es praxis. Y eso se vive o intentamos, ¿cierto? Hacemos un esfuerzo importante para que se vea esa dimensión del debate abierto al reconocimiento del otro, de la otra, ¿cierto? En estos 2 o 3 años que están con nosotros. Digo 2 porque son 2 años de clases lectivas y luego el trabajo de tesis, que lo ideal es terminarlo también en esos 2 años, pero sabemos que se extiende a veces un poco más. Entonces, ¿cómo preparamos nosotros? Nosotros lo que buscamos es justamente generar equipos de académicos y de también interactuar como equipo con los estudiantes. Y ya el segundo año los estudiantes ya tienen un profesor tesista o profesora guía de tesis. En algunos casos también coguía y también profesores informantes, obviamente al final del proceso. Y estos también son parte del claustro y son investigadores que trabajan y hacen investigaciones desde esa lógica, desde la interculturalidad crítica, ya sea vinculándose más por el eje de la historia y la memoria, o la sociolingüística y las comunicaciones, o lo que es la filosofía intercultural propiamente tal. Entonces yo diría que nosotros preparamos a los estudiantes para que ellos, a través de la investigación, puedan hacer un aporte concreto y situado a la región de la Araucanía y al país, pero no un aporte localista, sino con esa mirada amplia, pero muy situada, en el sentido de que puedan hacer un aporte a la política pública, en primer lugar descolonizando esa política pública, ¿ya? Y en segundo lugar, que desde la investigación esa política pública sea también una política de reconocimiento a esa diversidad que vamos trabajando durante el magíster. Entonces lo que nosotros buscamos es que este profesional sea un investigador que busque la transformación social, respetuoso de la diversidad, que no solo se vaya a desempeñar en una universidad o en una institución de educación superior, sino que desde donde esté esa intervención social que haga implique desarrollar investigaciones en esa lógica del diálogo de saberes que llamamos nosotros, y puedan, por ejemplo, trabajar desde servicios públicos, apoyando a la reformulación de las políticas públicas, también desde consultoras en forma particular, con organismos internacionales, ¿sí? Entonces, la idea es que
trabajamos la perspectiva intercultural no como una categoría de análisis, sino como una perspectiva y una actitud de vida. O sea, es un principio ético-político importante como perspectiva aplicable a una diversidad de circunstancias que nos toca vivir cotidianamente. Hay algunas experiencias quizá referidas también, obviamente las conversábamos con Carolina respecto a cuidado, en este caso el ser madre, por ejemplo, también, pero algunas experiencias quizá donde se haya influido, por ejemplo, en alguna política pública o las investigaciones que estén realizando estos estudiantes que vayan para ese camino. Sí, hay varios estudiantes que trabajan en educación, en el ámbito del Ministerio de Educación, ya sea en escuelas o liceos, y desde allí hacen un trabajo comunitario que tiene que ver con la revitalización lingüística. Así, el reconocimiento el lenguaje mapuche, el mapudungún, la lengua mapuche, nuestra lengua materna. Entonces, desde allí yo creo que se ha hecho un trabajo interesante de posicionamiento y que los estudiantes, si bien lo trabajan desde la institucionalidad, pero también desde colectivo. Como decía Carolina, en esta dimensión más activista, desde otros espacios más informales, pero que son igualmente potentes para generar el cambio cultural que buscamos, ¿no? Entonces, ese podría ser un buen ejemplo. También se trabaja género, las perspectivas de género y los feminismos articulados a lo que es la interculturalidad, que para nosotros es una articulación fundamental. ¿Sí? No podríamos entender la interculturalidad crítica sin hacernos cargo de esas dimensiones y de los aportes de los feminismos y del pensamiento de mujeres indígenas, por ejemplo, de Latinoamérica, que destacamos. En ese sentido, hay egresados y estudiantes que están aportando al desarrollo de investigaciones concretas, como lo decía Carolina. Muchísimas gracias. Bueno, es en este caso un desafío muy grande, un desafío muy lindo también, de poder, por ejemplo, contribuir en este caso a la revitalización de la lengua en este caso, y bueno, qué bueno que también el programa de Magíster les dé esa posibilidad también de poder involucrarse. Tal vez yo incorporaría que, por ejemplo, las actuales tesis ahora también hay una dimensión importante que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Con justamente el tema que trabaja Carolina, asociado a mujeres en ruralidad, pero también los cuidados en términos de la diversidad biocultural, ¿no? El cuidado de lo que son la madre tierra, ¿cierto? El cuidado también de los sistemas de salud propios del pueblo mapuche, ¿cierto? Y de sus agentes y líderes, como hay un saber valioso que nos puede y que de hecho nos ayuda, ¿cierto?, a pensar, a mirar de manera distinta la situación de crisis socioambiental que vivimos, ¿no? Entonces ahí hay una reserva de humanidad que el magíster necesariamente debe acoger y que los estudiantes y las estudiantes traen, ¿ya? Eso yo también quisiera destacar. No es algo que viene el estudiante acá solamente a empaparse de conocimiento. Ellos ya traen, y todos en realidad, esa es nuestra propuesta, todos traemos conocimientos, experiencias, muchas de las cuales han sido devaluadas. Es justamente porque hay unas perspectivas más homogeneizadoras, y justamente nosotros lo que buscamos es potenciar esa diversidad de mirada y que hace que la investigación sea muy fructífera. Muchas gracias, doctora. Me gustaría poder pasar a otro bloque, en este caso de experiencia en congresos y pasantías movilidad también, en este caso estudiantil. Y Carolina, tú mencionábamos también al inicio de que has participado en distintas pasantías, congresos dentro y fuera también del país. ¿Cómo viviste esa experiencia y qué aprendizaje también aportó esa experiencia a tu investigación o comprensión, en este caso, de los contextos interculturales? Ya, bueno, partí un poquito por los congresos, yo creo. El año pasado participé en el Congreso Nacional de Sociología y en el de Psicología, y ahí fueron espacios para compartir un poquito los avances del proceso de tesis
que yo creo que fueron súper necesarios y súper aportes para hacer un vínculo, ¿no es cierto?, entre estos dos campos disciplinares en que yo transito, que es la sociología y la psicología. Al menos para mí fue súper enriquecedor porque siempre a los sociólogos como que se nos parcializa un poquito o no se nos dice pueden hacer de todo. Claro, pero es un poco el ingeniero comercial de las humanidades. lamentablemente. Así le conocen como coloquialmente. Sí. Pero bueno, me sirvió un poquito eso. ¿Por qué? Porque toqué desde como distinto, desde un plano estructural, pero también desde un plano relacional. Mi proyecto de tesis en dos contextos distintos y ambos tuvo buena recepción y ambas instancias fueron, ¿no es cierto?, en vínculo con el programa. Y bueno, la próxima semana también voy a estar en las jornadas de género de la universidad, que eso también es súper importante, yo creo destacar, porque ahí obviamente voy con los avances de mi tesis, pero también con una colaboración que estoy haciendo con el Observatorio de Género acerca de un informe de brechas de cuidado y corresponsabilidad en la institución. Entonces ahí estos espacios y estas instancias son súper importantes para la divulgación de la importancia de esta temática. O sea, no es algo que queda en el plano de la vida privada de las mujeres y las familias y las infancias también, que cumplen un rol súper importante ahí, sino que también hay que hablar de ello. Y nuestro espacio, ¿no es cierto?, universidad también es un agente importante. Entonces creo que las instancias de divulgación como un congreso, ya sea académico, científico, siempre van a ser nutritivas, ¿no es cierto?, para poder potenciar los espacios de formación que estamos teniendo como estudiantes. Y en ese sentido, decirle como a los futuros compañeros o los que están cursando, aprovechen de ir, porque ahí uno aprende. Puede que vayas, escuches 3, 4 ponencias, pero vas a aprender y vas a saber con qué aristas abordar, ¿no es cierto?, tu temática. Ahora, específicamente en el campo de los estudios interculturales, este año fui a una pasantía, ¿no es cierto?, en el marco del proyecto FOBI, que está dada por la línea de filosofía intercultural dentro del magíster y el doctorado, donde está el profesor Ricardo Salas, la profesora Solange aquí presente, el profesor Mario Samaniego y la profesora Jessica Sepúlveda. Y ahí, bueno, se nos dejó la tarea, cansadora, agotadora tarea de irnos por un mes a Ciudad de México a trabajar en la UNAM y en el Instituto Nacional de Antropología, donde tuvimos una experiencia muy enriquecedora. Fuimos una semana a la Sierra Mexicana, al pueblo de Cuetzalan, a trabajar con indígenas Macehual en una cooperativa. Fuimos también a levantar ofrendas, porque justo estaba la fiesta de muertos en México, pero trabajamos en el levantamiento de una ofrenda en el pueblo de Xochimilco y ahí destacar a las mujeres chinamperas principalmente, que son las mujeres que se encargan, ¿no es cierto?, de los cultivos ancestrales y de la recuperación de las tradiciones de la comida, por ejemplo. Entonces son cosas que a veces nosotros creemos que en nuestro territorio, ¿no es cierto?, están tan perdidas, pero siempre hay vida y siempre hay vida. Entonces el programa nos permite mirar eso, que no somos los únicos que estamos viviendo ciertas problemáticas o ciertas tensiones o ciertos conflictos, que hay en otros espacios que también se está tocando, pero que podemos encontrar distintas alternativas de cómo abordarlo. Entonces a veces, ¿no es cierto?, cuando nos sentimos como en esa pérdida de un poquito de la esperanza, siempre van a haber iniciativas que nos van a llenar la vida. Y yo creo que al menos esta instancia de pasantía, que afortunadamente, ¿no es cierto?, postulé a ella y la obtuve, fue muy enriquecedora y que clarificó también hacia dónde seguir y cómo seguir yo, vinculándome, ¿no es cierto?, a las mujeres con que quiero trabajar. La profe decía, quizás a veces uno en el magíster se puede demorar un poquito, ¿no es cierto?, más de los 2 años, pero también eso tiene un porqué, y es por lo situado, lo vivido, la relación genuina que queremos hacer con las mujeres que trabajamos, ¿no es cierto?, en mi caso, con las mujeres que yo trabajo, y que al menos esta pasantía sí me dio eso, pues, porque el solo hecho, por ejemplo, de sentarte a preparar una comida con mujeres que recuperan sus saberes, que recuperan sus historias, que recuperan sus narrativas, te hace darte cuenta que a veces estás caminando muy acelerado y que tienes que retroceder, que tienes, ¿no es cierto?, que ir a ese pasado que enunciaba aquí la profe para hacer de verdad un proyecto de investigación que sea relevante, que sea genuino, que sea vinculante, ¿sí? Entonces sí, las experiencias de pasantía yo creo que al menos en este programa deben ser, por eso le recomiendo a mis compañeros, si ven la posibilidad, tómenlo, porque es provechoso. De allá tuvimos unos anfitriones maravillosos. Que sí, que es. Qué maravilloso, igual que hayan también tenido esa experiencia tan positiva y que haya sido tan como pertinente a tu investigación. O sea, no muchas veces te toca la suerte, por así decirlo,
de encontrar en este caso una experiencia que se vincule con tu propia experiencia y por supuesto con tu investigación sobre cuidado y ruralidad, por ejemplo. También me gustaría pasar un poco al ambiente académico y también de comunidad que tiene el programa, porque tú decías, bueno, es un programa que también se vincula, por ejemplo, con el doctorado. Están los profesores, están los compañeros, en este caso también de magíster y de doctorado. ¿Y qué es lo que más valoras de este ambiente académico, del intercambio también de docentes, como mencionaba, y del diálogo con otros estudiantes que previenen de quizá otros contextos dentro de la región o dentro del país también? Yo creo que una de las cosas que valoro dentro del programa es como la apertura a siempre llevar nuevas temáticas y nuevas ideas, ¿ya? Y que quizás puede no pasar en otros espacios en que uno va y le muestra al profe, estoy leyendo a tal autor y te dice, ya, este no te sirve. Acá no, acá existe una circulación, ¿no es cierto?, de conocimientos, pero quizás no solamente del conocimiento teórico, sino que también del conocimiento vivencial, ¿ya? Y en ese caso igual quiero destacar una última instancia que tuvimos como May, Day, Ney, ¿no es cierto?, el magíster, el doctorado y el núcleo, que nos juntamos todas las que estamos ahí, ¿no es cierto?, molestando con las temáticas de género, molestando con el feminismo, porque era necesario. Y yo creo que fue una solicitud sentida por todas. No puedo decir todes porque todavía no llevamos un todes y ojalá que en algún momento lleguemos a un todes, pero es una necesidad genuina sentida por todas que se hizo el llamado y nos convocaron, ¿no es cierto? Entonces ahí creo que fue la Andrea Castillo que hizo la convocatoria y fue muy provechosa, fue muy bonito también mirar que existen otras compañeras que quizás en otros espacios, como decía la profe, fuimos devaluadas en términos de conocimiento, de poner nuestro activismo sobre el paper, por ejemplo, que no quiere decir que no vayamos a sacar el paper o no vayamos a escribir, sino que ponemos antes la cuota activista de sacar un paper o nos demoramos más en sacar un paper porque hay que ver todo eso por menores o por mayores. Ya, por mayores creo yo, y pudimos compartirlo, cómo estábamos viviendo, cuáles eran los procesos de investigación que estábamos llevando, a quienes también identificamos como aliados dentro del proceso. Fue bonito ver estas profes, estas compañeras, estos posibles estudiantes, o sea, creo que son instancias súper nutritivas y que todas están llenas del diálogo. Y ahí también comparto algo que decía la profesora y que, bueno, también es la línea de investigación que sigo yo, porque yo tengo mi línea temática entre los cuidados y la ruralidad, pero línea teórica estoy en el campo de lo que son los diálogos de saber, ¿no es cierto?, la interculturalidad, la filosofía intercultural y al menos creo que se intenta generar eso y propiciar también los espacios de conflictividad que son necesarios en nuestro campo, porque muchas veces creemos que el conflicto anula los espacios, pero acá no. O sea, hablamos desde el conflicto marcando nuestras diferencias, pero también con un respeto genuino, ¿ya? Y eso yo creo que es algo fundamental que guarda el programa. Fundamental el diálogo de saberes entonces en este programa, y qué bueno que se dé esa instancia de conversación entre las estudiantes, entre las profesoras también, profesores, y que también me lleva un poco como a otro campo, ahora dirigirme a la doctora Solange, que es con respecto a la acreditación de este programa. Este programa está acreditado por 4 años, hasta el 2027, es en este caso un hito súper importante también para la oferta, en este caso el programa en sí. Me gustaría preguntar qué significa esta acreditación para la comunidad universitaria, para las y los estudiantes y por supuesto para el posicionamiento de este programa a nivel país. Sí, bueno, primero decir que este es un programa acreditado y es un programa académico. Y en ese sentido la acreditación implica de que hemos sido reconocidas a nivel nacional como que hacemos un aporte importante en investigación, ¿ya? Y este magíster es el único en su tipo acá, al menos en la región, ¿ya? Entonces, eso es importante decirlo. El estar acreditado implica que algo muy importante para los estudiantes y futuros estudiantes que pueden postular a becas, a beca nacional, a la beca NIT, por ejemplo, y también los estudiantes extranjeros pueden postular también a becas nacionales y becas internacionales importantes, y de hecho hay estudiantes que así lo han hecho. Entonces eso es un aspecto importante, porque al tener beca también libera al estudiante de la carga de tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo, y en ese sentido permite que la experiencia
sea mucho mejor todavía. Entonces eso es un gran logro y un desafío importante de mantener esa acreditación, y estamos trabajando constantemente en eso, en actualizar, en transformar, en hacer los ajustes necesarios para estar de acuerdo a las necesidades del contexto actual, presente, local, regional, país, y también de otros países, porque también recibimos a estudiantes que vienen de otros países con pasantías, por ejemplo. Hay un intercambio importante. Así que yo diría que eso, al menos desde la perspectiva nuestra, es relevante poder tener esa acreditación. Fundamentalmente lo que implica para los estudiantes poder tener una beca que también después implica otros aportes, porque también al tener la beca pueden postular a becas de pasantía, y entonces ahí se va armando todo un círculo virtuoso, ¿sí? Y en ese sentido es importante destacarlo y trabajar por ello, digamos. Así que en ese sentido estamos muy bien, digamos, muy felices en ese sentido. ¿Cuáles son esas alianzas, por ejemplo, con universidades de otros países? Por ejemplo, la Universidad Autónoma de México, una de ellas, pero y también estas universidades de donde vienen otros estudiantes con otras realidades a contribuir en este diálogo. Sí, también, por ejemplo, con la Universidad de Salamanca en España han habido contribuciones importantes, y actualmente se está trabajando en ampliar, por ejemplo, con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad Federal de Pelotas en Brasil. Se está trabajando en activar esos vínculos que están, o sea, están los acuerdos, los convenios, y de otras universidades brasileñas también hemos tenido también presencia importante, y de estudiantes mexicanos también, ¿ya? Entonces, de México también, y para nosotros es importante que vengan a visitarnos y vengan a estudiar el programa acá también, o en pasantías también estamos muy abiertos a eso. O sea, un programa bastante completo en este caso, y por supuesto también con estos vínculos con esta universidad latinoamericana y por supuesto también europea, sí, y de España también. Ahora ahí se produce también otro aspecto que quería destacar cuando hablamos de la comunidad. Yo siento que hay una relación muy importante que se ha potenciado y que ha favorecido al magíster, el hecho de que esté muy articulado también a lo que es el doctorado en estudios interculturales y al núcleo, al NEI, el núcleo de investigación en estudios interétnicos e interculturales, porque ahí se va conformando todo un tejido que justamente contribuye a que los estudiantes puedan salir a pasantía, a ganarnos fondos. Entonces vamos haciendo un tejido donde nos vamos potenciando y vamos haciendo sinergia, ya, para favorecer esta que es una propuesta nuestra, que es ir posicionando cada vez más los estudios interculturales en perspectiva crítica y descolonizadora desde esta región, que es muy importante además por las características socioculturales que habitamos cotidianamente, ¿no? Entonces es muy... y hemos recibido también apoyos, digamos, en estos vínculos internacionales y reconocimiento también de colegas investigadores que se dedican y que valoran, digamos, lo que estamos haciendo, porque no es fácil, digamos, no es fácil trabajar la interculturalidad en perspectiva crítica, ¿cierto? Y haciendo una apuesta fuerte por el diálogo, ¿no? El diálogo y el reconocimiento pleno. Felicitaciones, porque se está haciendo todo bien. Eso es como lo que también me gustaría como destacar de esta conversación, que además les comento que estamos llegando ya casi al final de la entrevista. Vamos a pasar con una última pregunta para la doctora Solange y también para Carolina Alvear, que tiene que ver con el mensaje a futuros postulantes, en este caso futuros estudiantes del magíster. Si un profesional estuviera interesado o interesada en los estudios interculturales, escuchando este episodio, ¿qué mensaje le daría para poder animarse a postular? Bueno, yo diría que en primer lugar se va a encontrar con un equipo muy diverso y a la vez muy articulado en función de hacer esta praxis intercultural crítica, que la experiencia de vivir el magíster en sí es una experiencia transformadora. Y luego de hacer el magíster nadie sale igual y como entró,
Y eso ya es un logro, logro en términos de transformación social. No solamente la investigación que va a hacer es para transformar, sino que la experiencia misma del magíster lleva a replantearnos y a reconocernos de un modo distinto, porque nos situamos desde la alteridad, ¿no? Mirándonos siempre como un otro, una otra. Eso yo destacaría. En segundo lugar, destacaría, como mencionaba recién, el tema de que sea acreditado y la posibilidad de que puedan postular a becas nacionales e internacionales, y que por lo mismo estamos trabajando fuertemente en la internacionalización también del magíster, ¿no? Para que puedan venir estudiantes de Latinoamérica o de otros continentes, y también para que nuestros estudiantes tengan más oportunidades para salir. Esos son dos aspectos importantes. Y por último, que nuestro deseo es que los estudiantes con sus investigaciones y con la experiencia del magíster, ellos puedan ampliar su comprensión de la complejidad que significa atravesar todas las conflictividades interculturales que están en nuestra región, en nuestro país, y junto con ellos no solamente comprenderlas, sino que también tener herramientas importantes de investigación que permiten contribuir al desarrollo de políticas públicas en clave descolonizadora. Entonces yo dejaría ese mensaje, o sea, no es solamente un tema de hacer investigación o solo pensando en hacer investigación para estar en la academia, sino justamente para articular la academia cada vez más y de manera más horizontal con los territorios de vida de las personas y nuestros mismos territorios, ¿no? Yo diría que ese sería el mensaje, la invitación, y que claro, nos hacemos a cargo de un problema complejo, y por lo mismo somos un equipo de investigadores, investigadoras que trabajamos desde la lógica de la colaboración, ¿ya? En términos colaborativos, donde los estudiantes pasan a ser pares también en este proceso. Qué potente el mensaje, doctora, igual con respecto a poder expresar un poco el tema de poder pasar el conocimiento a las personas también, no solo quedarse en la academia, como bien lo decía usted, sino influir, por ejemplo, en políticas públicas. Carolina Alvear, ¿su mensaje también para futuros postulantes? Bueno, yo quiero sumarme un poquito como a las últimas palabras de la profe. Por fortuna ella es mi docente guía después, y entonces creo que a través, ¿no es cierto?, del programa uno también va generando lazos, ya va generando afectos, y son genuinos, ya, porque como dice, o sea, uno se transforma, vienes desde una línea quizás súper clara y todo, pero a medida que vas avanzando dentro del proceso, tanto tus compañeras como tus docentes, ¿no es cierto?, te van marcando acerca de cómo vas avanzando y cómo te vas vinculando de forma real. Por eso decía que la conflictividad dentro del programa es súper importante. Entonces, por ejemplo, a veces podemos sentir que, no quiero elegir tal programa porque mi opinión no va a quedar marcada o voy a caer mal. No, creo que aquí en este programa existen espacios de controversia y de diálogo genuino, donde uno puede ir avanzando, ¿no es cierto?, acerca de cómo va construyendo su pensamiento, y siempre acompañado de un otro, de una otra, que eso es algo súper bonito. Y ahí yo creo que es algo que es importante destacar dentro de este programa, es que si bien, ¿no es cierto?, es para gente matea, ya, para gente que le gusta leer, le gusta revisar, le gusta pensar, le gusta estar actualizándose constantemente, siempre hay espacios donde compartir, donde señalar cómo estás viviendo el proceso, y que encuentras a docentes que te escuchan en torno a ello. Y eso yo creo que es lo bonito de un programa también de posgrado, poder llegar y decir cómo lo estás viviendo y cómo lo estás sintiendo. Así que eso, porque creo que lo demás lo destacó la profe, sí. Carolina Alvear, estudiante entonces del Magíster en Estudios Interculturales, y la doctora Solange Cárcamo, directora de este programa de Magíster. Muchísimas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy de Posgrado en Voz Propia. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, recuerden que también nos pueden volver a escuchar, en este caso a través de Radio UCT, a través del Spotify, y poder volver a ver en este caso a través de TV UCT, el canal
digital HD 50 y por supuesto revivir todos los capítulos en tvuct.cl. Si es que también quieres conocer más sobre este magíster en estudios interculturales y sobre toda la oferta académica de posgrado, los invitamos también a visitar la página posgrado.uct.cl. Nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Posgrado en Voz Propia.